votamos. Tú pagarás la fiesta de cumpleaños de mi hija. Eso fue lo que mi hermana, Alice, me dijo después de que le pregunté por qué usó mi tarjeta, específicamente, la tarjeta autorizada que abrí para mi madre, para pagar casi $4.000 por la fiesta de cumpleaños de su hija. Mis padres luego la apoyaron y me llamaron egoísta, diciendo que no sabía cómo hacer sacrificios por mi familia después de que hice una escena al respecto. Después de eso, cancelé la tarjeta autorizada y trabajé con el banco para recuperar el dinero. Sigue mi historia y házmelo saber si estaba equivocado al recuperar el dinero. Hola a todos. Mi nombre es Roland. Tengo 29 años y actualmente soy ingeniero de software senior en una empresa de tecnología en Oregón. He estado trabajando aquí durante 7 años. En parte porque la compensación vale la pena el esfuerzo que pongo, y en parte porque este fue el lugar que me dio una oportunidad con un trabajo de medio tiempo cuando solo era un estudiante de primer año en la universidad. Con un ingreso después de impuestos de más de $150.000 al año, y como todavía estoy soltero, me he comprado una casa pequeña y un auto decente para ir a trabajar todos los días. Mi carrera está en buen lugar, pero mi vida personal se siente solitaria. Solo salgo con unos pocos amigos cercanos y ocasionalmente ceno con algunos compañeros de trabajo. En este punto, estoy seguro de que algunos de ustedes se preguntarán, ¿qué pasa con tu familia? La verdad es que sí tenía una familia. Era feliz con mis padres, mi hermana mayor y mi sobrina, a quien quería como a mi propia hija. Pero fui yo quien me separé de ellos. Sucedió en el 6º cumpleaños de mi sobrina Lidia, hace aproximadamente un año, un día de semana. Creo que estaba trabajando en algunas tareas en mi escritorio cuando mi teléfono comenzó a sonar. Era una llamada de Alice, mi hermana mayor. Dejé que sonara hasta el segundo tono antes de deslizar para responder. Tan pronto como escuchó mi voz, fue directo al grano. Su tono, un poco apresurado, fue: Roland, el cumpleaños de Lidia es este fin de semana. Asegúrate de venir. Respondí, entendido. Eso fue todo. Sin recordatorios adicionales, sin charla informal. Ella colgó inmediatamente después. Un par de minutos después, llegó un mensaje de texto con la hora y el lugar de la fiesta. En el momento en que vi el nombre del restaurante, me detuve. Conocía el lugar. Era uno de los lugares más exclusivos de la ciudad, conocido por organizar fiestas infantiles con todo incluido con opciones de buffet, una área de juegos privada, animadores e incluso bolsas de regalo para los pequeños invitados si se optaba por el paquete completo. Con casi 20 personas invitadas, calculé que el costo debe haber sido de al menos $3.000. Sin pensarlo demasiado, dejé el teléfono y volví al trabajo. Ni siquiera 20 minutos después, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez fue mi madre. Ella me recordó que debía asistir al cumpleaños de Lidia y que no olvidara traer un regalo. Después de que terminó la llamada, me sonreí a mí mismo. Así es mi madre. Siempre la que se asegura de que todos estén atendidos. Siempre considerada a su manera. Ese fin de semana, alrededor de las 5 de la tarde, me presenté en el restaurante del que Alice me había enviado un mensaje de texto antes. En mis manos tenía un regalo que había envuelto la noche anterior, un juego de cocina de juguete con muñecas, ollas y sartenes, una estufa eléctrica de juguete y un pequeño delantal rosa. Sabía que no era el regalo más caro del mundo, pero para una niña como Lidia, a quien le encantaba cocinar, estaba seguro de que estaría encantada. Cuando entré en la sala de fiestas privada, vi que algunas personas habían llegado, parientes del lado de mi madre, algunos primos, y mis 2 padres estaban allí. Tan pronto como Lidia me vio, salió corriendo de una esquina de la habitación, todavía con un pedazo de pastel en la mano, y gritó, «Tío Rou». Luego me abrazó como si no nos hubiéramos visto en una eternidad. Me agaché y le acaricié suavemente la cabeza. Le dije, «Tengo un regalo para mi pequeña chef aquí mismo». Le entregué la caja. Lidia se dejó caer al suelo y emocionada rasgó el papel de regalo. Cuando vio lo que había dentro, exclamó, «Oh, Dios mío, incluso tiene un mini horno». «Tío, esto se parece al del vídeo que vi ayer». Al ver su sonrisa, asentí y le devolví la sonrisa. Pensé que ese momento era suficiente. Pero ni siquiera 30 segundos después, escuché la voz de Alice desde la mesa del comedor. Calmada, incluso,
pero lo suficientemente alta como para que todos la escucharan. Eres un ingeniero de software senior. Ganas bien y le regalas a tu sobrina un juego de juguetes que cuesta unas pocas decenas de dólares. La miré. Todavía sostenía su bebida, con los ojos fijos en la mesa como si estuviera haciendo una observación. Nada más. Entonces mi padre intervino, con su voz baja y lenta: tiene razón. Eres su tío, Roland. Ese tipo de regalo, la gente podría verlo de manera equivocada. Y luego mi madre agregó, en su tono suave y amable habitual: no tienes que gastar una fortuna, pero no estaría de más poner un poco más de atención para el cumpleaños de una niña, Roland. Me quedé allí, con las manos todavía apoyadas en el hombro de Lidia. Nadie dijo una palabra en mi defensa. Algunos fingieron no oír. Algunos simplemente miraron sus platos. Asentí, y con voz firme, dije: está bien. Seré más considerado la próxima vez. En ese momento, pensé en irme, pero era el día especial de Lidia, y no quería arruinarlo. Así que me quedé callado y asentí. Aún así, por dentro, sentí que acababan de expulsarme de la celebración en la que había hecho un esfuerzo por participar. Después de los saludos, todos se acomodaron lentamente en sus asientos. La fiesta comenzó con una canción de cumpleaños, con los niños cantando junto a un vídeo que se reproducía en la pantalla grande. Lidia llevaba una corona de papel, apagó las velas de un pastel morado de 2 pisos y brilló mientras todos aplaudían y vitoreaban. Me senté en el extremo de la larga mesa de banquetes, entre 2 primos del lado de mi madre con los que apenas me mantenía en contacto. Charlaban sobre cosas familiares, las escuelas de sus hijos y cómo estaban subiendo las tasas hipotecarias. Un rato después, Alice se levantó y aplaudió para llamar la atención de todos. Miró alrededor y habló en voz alta: gracias a todos por venir a celebrar el cumpleaños de Lidia. Solo viene una vez al año, así que esta vez quería hacerlo un poco más especial. Dale un recuerdo para atesorar. Todos aplaudieron. Algunos incluso silbaron en señal de apoyo. Luego me miró y, todavía sonriendo brillantemente, agregó: y un agradecimiento especial al tío Roland, que siempre está ahí para ella, incluso con su apretada agenda. Sonreí ligeramente y asentí levemente en respuesta. Sabía que esa frase era solo para quedar bien. La mirada en sus ojos no coincidía con las palabras de gratitud. Luego se sirvió la cena: pollo asado con miel, ensalada, pizza para niños, espaguetis, refrescos y refrigerios. La fiesta en sí se sintió acogedora. La gente en la mesa se llamaba unos a otros, pasaban platos, intercambiaban historias antiguas y reían a carcajadas con recuerdos de los que ni siquiera recordaba haber formado parte. Aproximadamente 30 minutos después, la fiesta pasó a la parte que los niños habían estado esperando más. La música en la habitación se hizo más fuerte. Las luces se atenuaron un poco y luego, a través de la puerta, entró un payaso con un traje brillante y colorido. Los niños gritaron de emoción. Lidia saltó de su asiento, riendo, y arrastró a 2 de los hijos de mis primos. Uno parecía tener unos 5 años, el otro tal vez 3. No podía recordar sus nombres, solo que aparecían en cada fiesta como si fuera algo obvio. El payaso comenzó a hacer animales de globos, convirtiéndolos en espadas y caniches, luego hizo un truco de magia en el que sacaba bufandas de la nada. Los niños estallaron en vítores y aplausos cada vez que hacía algo nuevo. Me senté en silencio en la parte de atrás, observándolo todo como un miembro de la audiencia en un espectáculo para el que nunca compré una entrada. Después de la actuación, un miembro del personal trajo una mesa pequeña llena de recuerdos de la fiesta. Cada niño recibió una bolsa de regalo personalizada llena de dulces, pegatinas, pequeños juguetes de plástico y un cupón para su próxima visita. En ese momento, miré alrededor de la habitación y lo absorbí todo. No faltaba nada. Globos cubrían el techo. Un cartel con el nombre de Lidia colgaba en el centro. Un rincón de fotos decorado con un tema de MasterChef Junior. E incluso un fotógrafo dedicado que recorría el lugar capturando cada momento. En ese momento, supe que esta fiesta no era barata. El alquiler de la sala privada, la decoración temática, el pastel de 2 pisos, el payaso y las bolsas de regalo personalizadas sumarían fácilmente más de $3.000, quizás más cerca de $4.000 con el fotógrafo y el área de juegos privada incluidas. Mi familia no era pobre, pero nadie nadaba exactamente en dinero.
No hasta el punto de organizar una fiesta como esta sin una planificación cuidadosa. Así que empecé a adivinar. Tal vez Alice recibió una gran suma recientemente. Tal vez mamá contribuyó. O tal vez mi cuñado había estado teniendo éxito en los negocios últimamente. En ese momento, no tenía ni idea de quién estaba pagando la fiesta. No hasta 30 minutos después. Unos 30 minutos después, una vez que los niños comenzaron a cansarse y los adultos pasaron a conversaciones casuales, vi a Alice levantarse de la mesa. Cogió su pequeño bolso y caminó rápidamente hacia el mostrador delantero. Me sorprendió un poco. Un pensamiento cruzó por mi mente, tal vez tenía razón. Tal vez ella acaba de recibir una gran bonificación, o mamá le dio algo de dinero extra. De cualquier manera, honestamente me sentiría aliviado si ella cubriera el costo de la fiesta de hoy. Y, sinceramente, estaría feliz por ella. Pero ni siquiera un minuto después, mi teléfono zumbó. Miré hacia abajo. La pantalla mostraba una notificación del banco: acabas de realizar un pago de $3,842.20 en Bounce and Base Playhouse. Me quedé congelado por unos segundos. Luego abrí mi aplicación bancaria y verifiqué todos los detalles. La tarjeta utilizada no era la principal, sino una secundaria. Específicamente, la que le di a mamá hace casi 3 años para que pudiera usarla para los gastos del hogar como electricidad, agua y gas. Recordaba claramente lo que le dije la última vez que hablamos de eso: mamá, esta tarjeta es solo para cosas del hogar, ¿de acuerdo? Avísame si ya no la necesitas y la cancelaré. Desde entonces, no he visto ninguna actividad extraña, solo pagos de facturas regulares. Pero ahora esa tarjeta acababa de ser utilizada para pagar toda la fiesta de cumpleaños, y yo no tenía ni idea. Miré hacia el mostrador. Alice todavía estaba allí, firmando algo en un recibo. Junto a ella había un miembro del personal del restaurante, sonriendo y asintiendo. En ese momento, una avalancha de preguntas me golpeó de golpe, brotando como aire y agua. ¿Debería acercarme? ¿Debería preguntar qué demonios acaba de pasar? ¿Debería interrumpir todo, exigir que cancelen el cargo y que me expliquen? ¿O debería permanecer callado y esperar a que alguien lo mencione? O tal vez nadie planeaba decir nada en absoluto. Tal vez para ellos, esto ya era un hecho consumado. Miré a Lidia, todavía sentada en el suelo jugando felizmente con el juego de cocina de juguete que le llevé. Ella no tenía ni idea. Sonrió y levantó una olla de plástico, volviéndose hacia el niño que estaba a su lado y diciendo: «Está listo. Come». Y yo solo me quedé allí, con el teléfono en la mano, esa notificación bancaria todavía brillando en la pantalla, sintiendo que mi familia me había sorprendido por primera vez. Inmediatamente después, salí de la esquina de la habitación y me acerqué a Brice, el esposo de Alice. Estaba charlando con 2 de nuestros primos del lado de papá, todavía con una cerveza a medio terminar en la mano. Me paré justo frente a él y dije, con la voz baja pero clara: «Brice, ¿podrías llevar a Lidia y a esos 2 niños afuera, darles un paseo, tal vez al área de juegos? Necesito manejar algo aquí, y no quiero que los niños vean a los adultos discutir». Se congeló por un segundo, frunció el ceño como si no entendiera, luego miró a Alice, que todavía estaba en el mostrador, casi como si estuviera esperando alguna señal. Pero no aparté la mirada, y la expresión seria en mi rostro debió haber dicho lo suficiente porque, después de un momento, asintió rápidamente. Unos minutos después, los niños fueron sacados de la habitación. Me di la vuelta y me enfrenté a mis padres. Pocos segundos después, Alice regresó a la mesa, con la billetera todavía en la mano. La miré directamente y dije, manteniendo mi tono firme: «¿Usaste mi tarjeta para pagar? ¿Por qué hiciste eso sin preguntarme primero?» Dejó la billetera, se cruzó de brazos y respondió: «Porque hicimos una votación. Tú fuiste elegido para cubrir la fiesta de cumpleaños de mi hija». La miré fijamente. ¿Una votación? ¿Quién votó? ¿Cuándo? Esta vez, mi madre intervino. Su tono era dulce y casual, como si estuviera hablando del clima. «Bueno, eres soltero. Ganas bien. Y honestamente, nadie más en la familia podría permitirse una fiesta como esta. Tu hermana quería darle a Lidia algo especial para recordar. Todos pensamos que tenía sentido que tú te encargaras de eso». Tragué saliva y le pregunté:
Es la fiesta de su hija, no mía. Si querían que ayudara, deberían haberme preguntado. En cambio, usaron mi tarjeta sin decir una palabra. En ese momento, mi padre dejó su bebida y dijo, con una voz seca y plana, «Puedes permitírtelo». ¿Por qué estás haciendo tanto alboroto? Unos pocos miles no son mucho con lo que ganas. Volví a mirar a Alice, tratando de mantenerme unido. ¿No ves nada malo en esto? Ella respondió de inmediato, no. No tienes hijos. No pagas la matrícula, el seguro o los gastos diarios como nosotros. Vives solo y ganas mucho. ¿Por qué no deberías contribuir algo a la familia? Es solo una vez al año. En ese momento, no tenía nada más que decir. Salí por la puerta, dejando atrás a todos en esa fiesta de cumpleaños, con todos ellos mirándome irme. Recuerdo cuando era niño, cuando la familia necesitaba gastar dinero en algo, mis padres siempre le preguntaban a mi hermana primero, ¿ya compraste tus libros de texto? ¿Qué vestido de graduación estás considerando? ¿Y cuántos amigos invitarás a tu cumpleaños este año? Y yo normalmente me quedaba cerca, escuchando. Así es como aprendí. Mi turno siempre llegaba después. La mayoría de mi ropa escolar en ese entonces eran artículos de las ofertas de fin de temporada que mamá recogía. No estaban mal, pero siempre eran del tipo lo justo. Mi mochila era básica. Mis zapatillas nunca fueron el modelo más nuevo. Nunca tuve fiestas de cumpleaños, solo una pequeña comida el día que papá tuvo libre, tal vez unas pocas rebanadas de pizza y un pastel de chocolate de Walmart. Sin globos, sin amigos, sin velas de cumpleaños. Curiosamente, siempre estuve de acuerdo con eso. Nunca pedí más. No porque no quisiera más, sino porque sabía que si preguntaba, mamá se preocuparía y papá se callaría y cambiaría de tema. Es por eso que aprendí desde muy joven a guardar silencio. No pedía cosas, no quería agregar más presión a una casa que ya se sentía tensa. En ese entonces, pensé que era un pequeño sacrificio para mantener la paz. Pero después de la fiesta de cumpleaños de mi sobrina ese día, me di cuenta de algo, tal vez desde el principio, me habían enseñado a vivir con la idea de que nunca hubo realmente una parte destinada solo para mí. Cuando alcancé la edad adulta y fui a la universidad, tuve la suerte de entrar en ingeniería de software, el campo que me había apasionado desde niño. En aquel entonces, mi familia no estaba en una buena situación financiera, así que decidí solicitar préstamos estudiantiles para pagar la escuela. No lo pensé demasiado. Mientras pudiera estudiar, creía que resolvería el resto. Desde mi primer año, empecé a trabajar a tiempo parcial. Durante el día, era asistente de enseñanza para una clase introductoria. Por la noche, trabajaba en el mostrador de una panadería cerca de las residencias. Cuando tenía tiempo los fines de semana, instalaba ventanas o arreglaba computadoras portátiles para otros estudiantes para ganar más. No recuerdo cuántas tazas de café aguado bebí, cuántas comidas rápidas de última hora devoré a las 11 de la noche, o cuántas veces me desmayé en un escritorio de laboratorio. Pero recuerdo una cosa, nunca le pedí dinero extra a mi familia. Hubo una sola excepción. En segundo año, mi computadora portátil murió justo antes de los exámenes parciales. Le envié un mensaje de texto a mi madre diciendo, mi computadora no enciende. Creo que tendré que arreglarla. Esa noche, ella me transfirió $300 junto con un breve mensaje, sigue adelante. No tenemos mucho, pero tu padre y yo creemos en ti. Leí ese mensaje en silencio. No respondí de inmediato. Sabía que enviarme ese dinero no era fácil para ella. Y también sabía que no tenía excusa para quejarme después de ese momento. No importa lo cansado que estuviera, tenía que seguir adelante. Y luego recordé hace 3 años. En ese momento, mi madre acababa de jubilarse. Mi padre todavía trabajaba a tiempo parcial en una librería cerca de casa. El sueldo no era mucho, pero decía que le evitaba aburrirse. Una tarde, mi madre me llamó. Su voz estaba cansada, pero la mantuvo suave como siempre, la factura de la electricidad este mes es alta. Ni siquiera sé por qué. Después de que dijo eso, no hice preguntas. No intenté analizarlo ni ofrecer consejos. Abrí mi computadora portátil, inicié sesión en mi cuenta y configuré una tarjeta de crédito suplementaria para ella. Junto con la tarjeta, incluí una pequeña nota escrita a mano que decía,
esta tarjeta es solo para las facturas del hogar, ¿de acuerdo? Electricidad, agua, gas. Si alguna vez dejas de necesitarla, házmelo saber y la cancelaré. Y durante los siguientes 2 años, todo pareció estar bien. No hubo cargos inusuales hasta esa noche en la fiesta de cumpleaños cuando miré hacia abajo y vi el mensaje que decía que se habían cargado más de $3.000. Mientras estaba sentado allí, mirando la habitación oscura y tranquila, el sonido de la alarma de mi teléfono para acostarme me devolvió a la realidad. Me acerqué para apagarla e inmediatamente abrí mi aplicación bancaria. La transacción de $3,842 permaneció sentada audazmente entre los cargos que nunca autoricé. Fui a la sección de administración de tarjetas y bajé. Allí estaba, la tarjeta suplementaria a nombre de mi madre, la misma que había emitido hace 3 años con una sola instrucción, usarla solo para las facturas del hogar. Sin dudarlo, toqué bloquear tarjeta. Apareció una pantalla de confirmación preguntando si estaba seguro. No dudé. 3 segundos después, el estado cambió a desactivado. Y con eso, supe exactamente lo que tenía que hacer por la mañana, no pedir el dinero de vuelta, sino hacerles saber que esta vez no lo estaba pasando por alto. No por la cantidad, sino por cómo habían tratado mi silencio durante todos estos años. A la mañana siguiente, me desperté antes de lo habitual, no por una alarma, sino porque no había podido dormir bien toda la noche. Me preparé una taza de café negro y luego abrí el chat grupal familiar, el que, durante años, solo se iluminaba cuando alguien necesitaba algo de mí. No endulcé nada. Escribí el mensaje lentamente, frase por frase, y esto es lo que escribí: la transacción de $3,842.20 en Bouncing Bites Playhouse se realizó utilizando la tarjeta suplementaria que emitía mamá, de la cual había declarado claramente que debía usarse solo para las facturas del hogar. Dar esa tarjeta a otra persona y usarla sin mi consentimiento es completamente inaceptable. No me lo preguntaron. No me informaron. Eso no es lo que significa la comprensión familiar. Solicito que se reembolse el monto total dentro de los 3 días, transferido a mi cuenta. Esto no es una sugerencia. Esta es una demanda clara. También les informo que la tarjeta se desactivó anoche. Cualquier transacción adicional será rechazada. Una vez que terminé de escribir, lo leí una vez más y luego presioné enviar. Y esa fue la primera vez que establecí un límite por escrito, allí mismo en el grupo que, durante años, solo había fluido en una dirección. Menos de 10 minutos después de enviar el mensaje, las respuestas comenzaron a llegar, una tras otra, más rápido de lo que podía leer la última antes de que apareciera la siguiente. Alice fue la primera en responder. Su tono, como siempre, era agudo y listo para atacar. ¿Qué se supone que significa eso, Roland, hablando de dinero así a primera hora de la mañana? Estás exagerando por una fiesta de cumpleaños para tu sobrina. ¿Qué tipo de familia critica cada dólar de esa manera? Luego llegaron los mensajes de mi madre: lo siento si te sientes molesto, pero pensé que no era gran cosa. Estás en una mejor situación financiera. Pensé que no te importaría. Me diste la tarjeta y solo quería ayudar a Alice a que el día fuera un poco más especial para la pequeña. Lo leí todo pero no respondí. Lo que más me sorprendió fue que su primer instinto no fue asumir la responsabilidad, incluso cuando se les llamó la atención por el mal uso del dinero. Fue defenderse, devolvérmelo a mí. Luego llegó un mensaje de mi padre: ahora eres un adulto, pero la forma en que manejas esto no es correcta. Cuando una familia necesita algo, compartimos. Si estás tratando esto como un asunto legal. En ese momento, lo que me sorprendió no fue lo que dijeron, fue lo que no dijeron. Ni una sola persona mencionó devolver el dinero. Nadie preguntó por qué estaba herido. Ni una sola palabra reconoció que habían cruzado una línea que había establecido hace años. Cada mensaje llevaba el mismo mensaje subyacente: ¿cómo te atreves a reaccionar de esta manera? No, ¿cómo sucedió esto en primer lugar? Y en ese momento, supe que había tenido razón al enviar ese mensaje. Y después de leer todas sus respuestas, estaba aún más seguro: si no actuaba ahora, si no establecía un límite, esto volvería a suceder. Tal vez sería otra fiesta, tal vez alguna situación urgente. Pero si volvía a callar, ese silencio se consideraría permiso. Después de eso, dejé mi teléfono a un lado y continué mi mañana como cualquier otro día.
Abrí mi computadora portátil y comencé a leer correos electrónicos de trabajo. A última hora de la mañana, llegaron algunos mensajes más. No de mamá ni de Alice, sino de personas al margen, mi tía, la hermana de mi madre y un primo que una vez me envió un mensaje en pánico para pedirme prestados $1,200 el año pasado y luego desapareció sin decir una palabra. Sus mensajes decían: Roland, deberías hablar con tu madre y tu hermana con gentileza. No es gran cosa. No dejes que esto explote. El dinero va y viene, pero no dejes que se desvanezca el amor familiar. Leí cada línea sin sentir nada. Las palabras eran diferentes, pero el mensaje siempre era el mismo: la familia importa, los límites no. Nadie me preguntó cuántos turnos nocturnos o noches sin dormir se invirtieron en esos casi $4,000. Nadie se preguntó con qué frecuencia había dicho que no a comprar algo que quería solo porque no creía que lo mereciera o no era necesario. Nadie preguntó cómo me sentí sentado en silencio en una fiesta que pagué sin saberlo, mientras no todos me trataban como quien lo hizo posible. Y nadie preguntó cuánto había trabajado durante años para evitar ser una carga, para nunca pedir ayuda, para asegurarme de no agregar ni una pizca de estrés a la vida de nadie más. No respondí a un solo mensaje ese día. Después de permanecer en silencio todo el día, pensé que entenderían el mensaje de que no quería que me arrastraran más. Pero no terminó ahí. Justo cuando apagué mi computadora y me preparé para acostarme esa noche, mi teléfono volvió a iluminarse. Esta vez fue una videollamada de mi madre. 5 minutos después, recibí una llamada de Alice, luego de mi padre. Los tres estuvieron separados por menos de 10 minutos. No respondí a ninguno. Luego, mi teléfono vibró con un correo de voz de mi madre, que lo reprodujo. Su voz estaba cargada de llanto. Ella dijo: Roland, por favor, no empeores esto. Sé que estás enojado, pero nunca pensé que llegaría a esto. No tenía la intención de causar daño. Unos minutos después, Alice envió un último mensaje. Sin edulcorantes. Ella dijo: si vas a demandar, hazlo, pero no esperes que esta familia te hable de nuevo. Miré ese mensaje por un rato. No me sentí herido. No me sentí triste. Simplemente me sentí aliviado. En ese momento exacto, finalmente entendí algo: esta supuesta familia que había estado tratando de proteger tanto tiempo solo existía mientras permaneciera callado, asentía con la cabeza y seguía pagando. En el momento en que dejé de hacerlo, todo, el cuidado, la amabilidad, el llamado vínculo, desapareció sin dejar rastro. A la mañana siguiente, llamé al banco para informar una disputa sobre una transacción de $3,842.20 realizada con la tarjeta secundaria. Expliqué claramente que la tarjeta había sido emitida para mi madre y era únicamente para gastos domésticos básicos. Ningún acuerdo le permitía entregar la tarjeta a nadie más. El representante del banco me hizo algunas preguntas. Respondí brevemente, con calma, pero con firmeza. La llamada no duró más de 10 minutos. Antes de terminar, dijeron: comenzaremos la investigación hoy. Serás elegible para una reversión si la transacción se confirma como no autorizada. Les agradecí y colgué. Al mediodía, recibí un mensaje de texto de mi madre. No estaba enojada, estaba decepcionada. Ella escribió: nunca pensé que elegirías este camino. Pase lo que pase, seguimos siendo familia. ¿Por qué tuviste que forzarlo tanto? Miré el mensaje por un rato, luego dejé el teléfono sobre la mesa. No respondí. Aproximadamente 3 días después de presentar la queja, el banco envió un correo electrónico confirmando que se estaba llevando a cabo una investigación. La transacción se suspendería y recibiría un reembolso si se verificaba como no autorizada. Mientras doblaba la ropa y me preparaba para un viaje de trabajo a principios de la semana siguiente, mi teléfono sonó de nuevo esa noche. Esta vez fue mi padre. Estaba a punto de rechazar la llamada como lo había hecho antes, pero por alguna razón, mi mano se detuvo y luego respondí. Su voz llegó, llena de ira. Me preguntó: ¿quieres llevar esto tan lejos? No respondí de inmediato. Él insistió: no lo entiendo. ¿Por qué eres tan duro con esto? Fue solo una fiesta de cumpleaños. La niña se divirtió, y ahora lo estás convirtiendo en demandas y dramas. ¿Vale la pena?
Entonces respondí lentamente, papá, esto no se trata de una fiesta de cumpleaños. Se trata de respeto. Dejé en claro para qué era esa tarjeta, pero nadie me preguntó nada antes de usarla. Y ahora, en lugar de disculparse, todos me lo están devolviendo. Hubo silencio al otro lado. Luego exhaló, como si no quisiera discutir más, bien, haz lo que quieras. Pero si llegas hasta el final con esto, no esperes volver nunca. No dije nada después de eso. Para entonces, ya lo entendía, en esta familia, poder regresar siempre venía con una condición, tenía que mantenerme callado, aceptarlo y desempeñar el papel de quien comprende. La llamada terminó sin que ninguno de los dos se despidiera. Después de la llamada con mi padre, apagué mi teléfono durante el día siguiente. No revisé ningún mensaje ni abrí el chat grupal familiar. Necesitaba silencio, mi silencio, para aislarme de todo el ruido que provenía de las personas que solían llamarse mi familia. Esa noche, cuando finalmente volví a encender el teléfono, la pantalla se iluminó con 3 mensajes nuevos. No de mi padre, no de mi madre, ni de Alice tampoco. Eran de alguien que nunca esperé que hablara, mi prima, la que siempre se había mantenido callada, incluso cuando me vio siendo aprovechado. Ella escribió, hiciste lo correcto, pero probablemente nunca serás reconocido por ello. He escuchado lo que dicen de ti en estos últimos días, frío, ingrato. Ninguno de ellos está dispuesto a admitir que se equivocaron. No me atrevo a hablar, pero entiendo. En ese mensaje, mis ojos se fijaron en la última línea, entiendo. Y en ese momento, sentí un nudo en la garganta. No porque me conmoviera, sino porque me di cuenta de que había vivido demasiado tiempo dentro de un círculo donde incluso ser comprendido era raro. Ese día terminó sin una sola disculpa. Nadie de la familia se acercó para preguntar si estaba bien o si necesitaba algo. Solo quedó el silencio, pero esta vez fue un silencio que yo creé, y lo mantendría como la última forma que me quedaba para proteger lo que todavía era mío. Una semana después, el banco envió un correo electrónico confirmando que la transacción había sido marcada como no autorizada, el monto se reembolsaría a mi cuenta dentro de 3 días hábiles. Cuando vi aparecer de nuevo los $3,842, no se sintió como una victoria. Se sintió más como recoger una camisa que alguna vez me habían arrancado de las manos, usada, arrugada y despojada de cualquier significado que alguna vez tuvo. En los días que siguieron, nadie llamó para disculparse. Nadie dijo, cruzamos una línea. El chat grupal familiar seguía allí, pero nadie había dicho nada desde que envié el mensaje pidiendo el dinero de vuelta. No eliminé el grupo, simplemente lo silencié. No porque me aferrara a la esperanza, sino porque quería tener el derecho de elegir cuando los veía, en lugar de esperar a que alguien más decidiera eso por mí. Desde ese día, mi vida cambió a un ritmo diferente, más tranquilo, más ordenado y más claro de lo que había sido en cualquier otro momento de mi vida. Seguí trabajando en la misma empresa. Los fines de semana, iba de excursión. Algunas tardes, no hacía nada. Simplemente preparaba una taza de café, reproducía una lista de reproducción antigua y me sentaba en el balcón viendo cómo el sol se ponía lentamente detrás de los edificios. Aprendí a cocinar. Aprendí a comprar cosas que me gustaban sin preguntarme si alguien más necesitaba mi ayuda. Incluso comencé a conocer gente nueva. Nada serio, nada apresurado, pero suficiente para recordarme que todavía podía abrirme. Y luego, hace aproximadamente un mes, era un sábado por la tarde. Estaba en la cocina cuando sonó el timbre. Miré la pantalla y me llevó unos segundos procesar lo que vi. Parados afuera de mi puerta estaban mis padres y Alice. Justo después de eso, salí y abrí la puerta solo un poco, dejando aproximadamente medio metro entre nosotros. Al principio, nadie dijo nada. Los 3 simplemente se quedaron allí. Mi madre miró hacia el suelo, agarrando su bolso como si se estuviera aferrando a algo incierto. Aproximadamente 30 segundos después, mi padre habló primero. Su voz era más baja y suave de lo que recordaba. Quiero hablar un poco, si me lo permites. Asentí, pero no los invité a entrar. Entonces mi madre levantó la vista. Sus palabras salieron desiguales, algunas partes se le atascaron en la garganta. Ella dijo, sé que nos equivocamos. Todo eso, no debería haber sucedido. No me di cuenta de que estabas tan herido. Lo siento. Simplemente me quedé allí,
dejándolos hablar. Luego, Alice me miró directamente por primera vez en meses. Su voz había perdido el filo que solía tener, aunque tampoco era exactamente suave, tal vez solo estoy cansada. Tú no eres el malo aquí. Lo que pasó ese día, sí, fue demasiado lejos. Me equivoqué. Mamá se equivocó. Pero queremos arreglarlo ahora. La miré, y en ese momento, supe que ya no estaba enojado. Pero lo que solía sentir, tampoco estaba allí. Entonces mi padre agregó una cosa final: incluso si no estás listo para perdonarnos, nos gustaría, esperamos que regreses, cenes, hables como solíamos hacerlo. Eso me hizo pausar. No porque me conmoviera, sino porque me di cuenta de que en sus mentes, regresar significaba fingir que no había pasado nada. Significaba cenar, charlas triviales. Volver a como estaban las cosas. No alcé la voz. No dije que no directamente. Simplemente respondí, suave como un suspiro, los perdono, pero no voy a volver porque estoy harto de ser el que tiene que quedarse callado. Nadie dijo nada después de eso. Mi madre asintió ligeramente. Mi padre evitó mi mirada, y Alice solo me miró por un largo momento antes de volverse. Los acompañé a su auto. Sin abrazos, sin despedidas, pero tampoco les cerré la puerta de golpe. Solo había una cosa que mantuve clara en mi corazón: el perdón es algo que doy por mi paz. Pero volver, ya no hay nada a lo que volver. Y antes de terminar la historia, hay una cosa más que quiero compartir con ustedes. Aunque ya no estoy en contacto con mis padres o Alice, todavía hago videollamadas regularmente con Lydia. Probablemente se estén preguntando cómo es posible, ¿verdad? Lo hago a través del esposo de Alice, mi cuñado, Brice. Algunos podrían sorprenderse de que esté atrapado en el medio, pero nunca dijo nada que me hiriera. Desde que todo sucedió, se mantuvo en contacto, y él es quien aceptó dejarme llamar a Lydia todos los fines de semana. Ella siempre se ilumina con la sonrisa más grande cuando me ve en la pantalla. Me cuenta sobre la escuela, muestra sus dibujos y me pregunta si todavía tengo ese pequeño horno pequeño que le regalé. Eso es todo, pero es más que suficiente. Y antes de terminar la historia, hay dos cosas que quiero pedirles, a los que se han quedado conmigo hasta el final. Primero, ¿estaba equivocado por hacer todo lo posible para recuperar el dinero después de que usaran mi tarjeta sin permiso? Y segundo, este es un poco más ligero: Lydia está a punto de cumplir 7 años. He estado pensando en qué regalarle para su cumpleaños. La familia probablemente no me invitará, pero planeo pedirle helado a Lydia y Brice, solo nosotros tres. Si tienen alguna idea de regalo divertida o reflexiva, por favor déjenla en los comentarios. Me encantaría escucharlos. Y si la historia te conmueve, tal vez sobre los límites, el respeto por uno mismo o esa sensación de no pertenecer a tu propia familia, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartirla. Gracias por escuchar. Nos vemos en la siguiente historia.